Respecto a las medidas de aislamiento hospitalario, hay que recordar que la cadena de transmisión de algún tipo de infección, en general intra o extrahospitalario, implica el desarrollo o la concurrencia de tres protagonistas, ¿no? El agente infeccioso, que es el malo de la película, por decirlo de alguna forma; el huésped, que es la víctima, que en este caso son el personal de salud o los pacientes o nosotros mismos; y la fuente o reservorio, que es el medio ambiente, digamos, la superficie que está contaminada, los implementos o dispositivos del paciente que están contaminados, ¿no? La interacción de estos tres protagonistas permiten el paso efectivo o la transmisión efectiva de una infección o patología al personal de salud, ¿no? Agentes infecciosos como bacterias, hongos, virus y parásitos, todos con capacidad de ser transmitidos al huésped, ¿no? La fuente o reservorio, que es el lugar donde el microorganismo mantiene su presencia, donde crece, se reproduce y se transmite, ¿no? Y el huésped, que en este caso es un paciente como nosotros, que puede ser víctima, digamos, de las infecciones, como por ejemplo el personal de salud, o pacientes que tengan defensas bajas, inmunosuprimidos por alguna causa, pacientes con cáncer o tratamiento quimioterápico, medicación, llámese como pacientes que usan esteroides en dosis altas o prolongadas, pacientes operados, etcétera. Las vías de transmisión que vamos a hablar en esta exposición son básicamente 5, sin embargo las 3 primeras son las más importantes. Primero, las medidas de transmisión por contacto, que como su nombre lo dice, en realidad es por tomar o sostener o tocar ciertas superficies contaminadas. Es sencillo, no es muy complicado el concepto. La respiración aérea por gotas y por gotitas. Puede resultar un poco, digamos, gracioso hasta cierto punto, ¿no? Que uno sea por gotas y otro sea por gotitas, pero en realidad la transmisión es completamente diferente, ¿no? Estas gotitas de fluch es el nombre que recibe propiamente, ¿no? Por eso es que en inglés inclusive la traducción es exactamente la misma, ¿no? Gotitas de fluch. Y la respiratoria aérea, que son para otro tipo de, digamos, de patologías, ¿no? Otra vía de transmisión de vehículo común y de vectores que ya se va a explicar a continuación. Las de por contacto, como los expliqué previamente, es la más frecuente, la más importante, la más prevenible de todas, y como su nombre lo dice, depende directamente del contacto por agarrar una superficie. Este contacto puede ser directo o indirecto, ¿no? Por ejemplo, el contacto directo implica el contacto con una superficie corporal, con parte del cuerpo del paciente, como se dice, con otra, permitiendo la transferencia física de gérmenes entre un huésped y una persona. O sea, el personal de salud agarra o toca al paciente. Ese es el contacto directo. Y el contacto indirecto involucra el contacto de la persona, digamos el personal de salud, con un objeto contaminado. Y ese objeto que probablemente ya esté, digamos, colonizado o con presencia de gérmenes, o haya sido tocado por el paciente, o esté contaminado con algún tipo de secreción del paciente, del enfermo, y que permite que esa superficie esté sucia y nosotros al tocar la superficie, este objeto inanimado, nos contaminemos, ¿no? Como por ejemplo, instrumental, ¿no? Tijeras de sala de operaciones, por ejemplo, agujas, gasas y guantes usados, ¿no? No es muy complicado, contacto directo y contacto indirecto. La suavidad del microorganismo en el ambiente es variable en realidad, depende mucho del tipo de germen, si es una bacteria, si es un virus, si es un hongo, ¿no? Puede variar, ¿no? Y de las condiciones del medio, lógicamente. Las precauciones de contacto o las medidas de aislamiento de contacto que se recomiendan en todas, tanto la de contacto por vía aérea o por gotas o por gotitas de fluch, en todas se recomiendan las precauciones estándar, ¿no? Las precauciones estándar, que es la siguiente presentación que voy a realizarles. En conclusión, si bien es cierto, son algunas recomendaciones que no son complicadas, pero parten de un principio importante, ¿no? Las precauciones estándar se resumen en considerar a todos los pacientes potencialmente infectados. Eso es las precauciones estándar en conclusión y en principio básico, ¿no? Para todas las medidas de aislamiento se recomiendan aplicar las precauciones estándar al 100%.
siempre y todo el tiempo. Es la única forma de que funcione, ¿no? Si uno, digamos, deja alguna recomendación de las precauciones estándar o no las hace, lamentablemente arruina todo el resto, ¿no? Ya en la siguiente exposición les voy a indicar exactamente de qué consiste para que sepan por qué es importante realizar todas a la vez, ¿no? Respecto a las precauciones o aislamiento de contacto, la ubicación del paciente, normalmente la habitación puede ser común, individual o aislamiento por cohortes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, todos los pacientes quemados estén manejados en un mismo ambiente hospitalario. Todos los pacientes operados, por ejemplo, del colon, estén en un ambiente para solo operados del colon. Pacientes con VIH, por ejemplo, también hospitalizados en una sola área. Ese es aislamiento por cohortes, ¿no? Por grupos de pacientes con la misma patología. Los guantes y mandil también están recomendados. Recuerden que es método de protección por contacto, como guantes y mandiles que no necesariamente tienen que ser estériles. Pueden ser limpios, porque lo que van a permitir es que estos guantes y mandiles nos protejan a nosotros mismos de que nos contagiemos de estas infecciones. Por lo tanto, no se requiere que sea estéril, más sí limpio, ¿no? Los equipos no críticos, por ejemplo, los estetoscopios, tensiómetros, termómetros, chatas y demás serán de uso individual y adecuadamente procesados en relación a la desinfección, ¿no? Lógicamente que las medidas están enfocadas a este tipo de materiales contaminados para evitar el contacto, la transmisión por contacto indirecto, ¿no? Los transportes de pacientes debe limitarse el movimiento, especialmente para no tratar de movilizar, digamos, el germen de los pacientes hacia otra sala. Si hay que transportarlos, el uso del elevador, del ascensor, debe ser exclusividad para estos casos. Y normalmente eso es lo que se recomienda, ¿no? Que en ambientes hospitalarios existan ascensores para los pacientes y otros ascensores para los familiares, ¿no? E inclusive otro diferente para el desecho de productos como por ejemplo ropa, sábanas, etcétera, ¿no? Es lo ideal, ¿no? La camilla y las sillas usadas durante el transporte aéreos tienen que ser desinfectados, de preferencia con alcohol del 70%, que es un tipo de desinfectante sencillo, barato y no muy complicado de conseguir. La restricción de visitas deben ser restringidas y orientadas respecto al uso de guantes y de batas, ¿no? Es el típico caso de pacientes con una infección, digamos, en la piel, una celulitis complicada, o un paciente con fasciitis necrotizante, que es una celulitis mucho más complicada y avanzada, o pacientes quemados, ¿no? En las cuales las visitas en realidad son restringidas a número, más no a que no tenga visitas el paciente, ¿no? Los pacientes o los familiares de los pacientes normalmente se colocan batas, mascarillas. En realidad no es muy necesario la mascarilla porque el contacto, o mejor dicho, la transmisión es por contacto más que respiratoria, y guantes, ¿no? Pacientes con infecciones, por ejemplo, de piel y partes blandas u operados, lo que se requiere mínimamente es uso de una bata y de guantes, nada más. El uso de mascarilla no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Porque la transmisión es por contacto, por agarrar una superficie, no por respirarla, ¿no? El lavado de manos, lógicamente recomendado en el aislamiento de contacto, el uso de guantes antes y después de, lavado de manos antes y después de usar los guantes, el uso de las batas o camisolín. Esta es unas recomendaciones de la Asociación Argentina. Elementos exclusivos para la atención del paciente, como le digo, los pacientes colonizados tienen que tener su estetoscopio, su propio tensiómetro, su propio termómetro, y no debe ser compartido en otro tipo de pacientes, ¿no? No es necesario el uso de vajilla descartable, higiene y desinfección diaria, y en caso de brotes, el manejo por grupo de pacientes, ¿no? O establecer cohortes. Ejemplos típicos de aislamiento por contacto, enfermedades que se transmiten en aislamiento por contacto, todos los virus en general, especialmente los virus herpes, que son los que se transmiten por secreciones y por contacto directo, diarrea por Clostridium difficile, que es una diarrea normalmente provocada por uso de antibióticos, grandes heridas abiertas con exudados operados, por ejemplo, o quemados, y gangrena gaseosa, ¿no? Que es un tipo de infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Por ejemplo, el herpes, ¿no? El herpes oral, que es el herpes 1, o el herpes 2, que es el genital, que requiere aislamiento por contactos, úlceras, normalmente en la zona de infección,
Esta es la diarrea por Clostridium, que es un tipo de bacilo gram positivo que se dispone en las deposiciones en pacientes que usan antibióticos, que por el antibiótico se barre toda la flora intestinal y se secreta este tipo de bacterias, ¿no?, que generan diarrea, normalmente en el peor de los casos diarrea con sangre, ¿no? También se contagia rápidamente. Si un paciente tiene diarrea producto de antibióticos, el paciente debe ser dispuesto de un aislamiento individual, ¿no?, porque puede contagiar al resto de pacientes. Heridas, por ejemplo, ¿no?, úlceras por presión, ¿no?, las úlceras de decúbito en pacientes postrados o con secuela neurológica que no pueden movilizarse. Este tipo de heridas abiertas tienen gérmenes y también requieren aislamiento por contacto, lavado de manos, uso de guantes y de batas, ¿no? Igual gangrenas gaseosas, ¿no? Probablemente eso sea una infección en paciente con pie diabético. También requiere, como hay muchos gérmenes, estos gérmenes se contagian de persona a persona por contacto, por agarrar, por tocar las superficies y por no lavarse las manos, en otras palabras, ¿no? La otra medida o precauciones de aislamiento son los aislamiento respiratorio por gotitas, o lo que se llama las gotitas de Fluch. Las gotitas de Fluch son unas gotas que tienen un diámetro normalmente mayor a 5 micras. Recuerden ese dato, ¿no? 5 micras. Más de 5 micras son la transmisión por gotitas y menos de 5 micras es la transmisión por vía aérea. ¿Por qué es importante que recordemos estas dos cifras o estas dos cantidades diferentes, digamos, de tamaño? Porque el aislamiento respiratorio por gotitas, cuando nosotros conversamos, cuando yo estoy exponiendo ahorita, estoy emitiendo pequeñas gotitas de saliva, y eso es algo normal que todas las personas lo tienen. Estas gotitas normalmente no se desplazan más de 1 metro. Por lo tanto, la medida de protección de aislamiento por gotitas requiere una separación de 1 metro. Mínimamente 1 metro. Estas gotas tienen un diámetro mayor de 5 micras y son generadas desde una persona fuente durante los accesos de tos, estornudo, el habla y en determinados procedimientos como procedimientos neumológicos como la broncofibroscopía, ¿no?, que se realizan para evaluar la función respiratoria de algunos pacientes. La transmisión ocurre cuando las gotas generadas de una persona enferma y que tienen gérmenes son propaladas, son transmitidas en una corta distancia, máximo 1 metro, y se depositan en las conjuntivas del otro paciente, de nosotros como personal de salud, en la mucosa nasal o en la boca de un huésped susceptible. Las gotas recorren una distancia promedio de hasta 1 metro a partir del paciente fuente y se depositan en el ambiente. Por lo tanto, la transmisión no ocurre a distancias mayores. Recuerden, la transmisión por gotitas son por gotas por encima de 5 micras y que se pueden desplazar hasta 1 metro. Por lo tanto, en pacientes hospitalizados lo que se requiere, la medida más importante es la distribución de camas por lo menos de 1 metro en distancia. Las precauciones estándar deben continuar siendo aplicadas definitivamente, ¿no?, para evitar la transmisión por gotitas. La ubicación del paciente puede ser idealmente en una habitación individual. En general, la recomendación internacional actual, bueno, ni tan actual, tiene más de 30 años, es que la construcción de hospitales o ambientes hospitalarios deben ser con camas individuales. Y en el peor de los casos, bipersonales, o sea, habitaciones con 2 camas, en las cuales los tipos de pacientes que estén en estas 2 camas tengan iguales características, digamos, diagnósticas, para que puedan cohabitar la misma habitación. Llámese, por ejemplo, 2 pacientes con VIH, o 2 pacientes con infecciones de piel y partes blandas, o 2 pacientes operados en la misma habitación. Pero lo ideal es que sean ambientes individuales, ¿no? Eso lamentablemente no ocurre en el grueso de hospitales de Lima, ¿no? En esos hospitales, los ambientes hospitalarios son dormitorios, ¿no? Son habitaciones grandes con múltiples camas separadas por biombos que pueden tener ciertos defectos lógicamente en la transmisión o permitir la transmisión de estas infecciones, ¿no? Especialmente la transmisión por vía aérea, ¿no?, que es la siguiente diapositiva. Entonces, la transmisión por gotitas, separar el paciente de paciente en paciente por lo menos de 1 metro. En áreas cerradas, separar a los pacientes por lo menos 1 metro.
Uso de mascarillas está recomendado. Mascarillas. Las mascarillas son los tapabocas que usamos, o las mascarillas quirúrgicas. Son las sencillas, las que parecen un pañuelo, digamos, que se amarra en la parte posterior de la cabeza. El transporte de paciente igualmente debe limitarse el movimiento y transporte de su habitación solamente si es requisito indispensable, probablemente para métodos diagnósticos, radiografías, tomografías, etcétera, ¿no? El transporte por ascensor debe ser exclusivo para este tipo de pacientes. La unidad para la cual debe ser derivado el paciente tiene que ser comunicada para guardar las precauciones previas, lógicamente, y las visitas deben ser restringidas y orientadas, ¿no? Lógicamente, si es un paciente con neumonía, por ejemplo, debe advertirse al familiar que por lo menos en el momento de la visita se disponga de por lo menos de una distancia de 1 metro con el paciente. Con esa distancia se previene cualquier tipo de transmisión de los familiares o nosotros como personal de salud hacia el paciente fuente, ¿no? Algunas recomendaciones, por ejemplo, como expliqué, ¿no? Habitación privada o manejo de cohortes, manejo del mismo grupo de pacientes. En recomendación, como le explico, el peor de los casos es una misma habitación para 2 pacientes máximo. El lavado de manos, que siempre está recomendado, como les expliqué, las precauciones estándar, siempre y todo el tiempo. El uso de mascarillas quirúrgicas, la higiene individual de la habitación del paciente diaria, idealmente, y las vajillas descartables, que no es necesario en general, ¿no? Algunos ejemplos de enfermedades que se transmiten por gotitas: la escarlatina, que es una infección básicamente producida por bacterias gram positivas, las neumonías, difteria, el coqueluche o lo que se llama la tos convulsiva, ¿no? El adenovirus, causante de la gripe o influenza, o diarreas también, influenza, o meningococo causante de meningitis, ¿no? La escarlatina es una infección producida por el estreptococo grupo A, que típicamente lo que genera es este tipo de lesiones, ¿no? Como erisipela, que es básicamente una, digamos, una infección por las toxinas de esta bacteria, y que genera estos salpullidos y algunas infecciones en garganta también. Esto se transmite al hablar, al estornudar, al toser, hasta la distancia de 1 metro. Otro tipo de infecciones, neumonías, ¿no? Neumonías en general, las neumonías producidas mayormente por virus, bacterias. Un paciente tose, emite estas gotas de saliva y puede contagiar a otro paciente susceptible, especialmente si es un familiar o si es un personal de salud como el resto de nosotros. La difteria, que es una infección pues, que por suerte hace muchos años no es reportada en el Perú, es una infección mortal en realidad, ¿no? Producida por esta bacteria denominada Corynebacterium diphtheria, que lo que produce son infecciones en garganta, formando estas pseudomembranas que pueden llegar a ocluir por completo la orofaringe, y los pacientes pueden morir por asfixia. La infección en garganta produce una cubierta de color gris, negro, dura y fibrosa, que puede destruir las vías respiratorias. Es una infección grave, ¿no? Otros tipos, los adenovirus, que producen conjuntivitis, neumonías, diarreas, especialmente virus transmitidos en épocas de invierno como ahora. Quien menos de nosotros probablemente hayamos tenido 3 episodios gripales en esta temporada mínimamente, ¿no? Que es lo común porque cada vez hace más frío, ¿no? Y las últimas precauciones o elementos por respiratorio aéreo. Digamos, probablemente esto sea lo más conocido. La transmisión por contacto aéreo, por vía respiratoria aérea, perdón. El ejemplo típico de esto es la tuberculosis. Se requiere un contacto próximo o a distancia. O sea, puede ser tan cerca como 1 metro o tan lejos como 5 o 6 metros. O sea, el concepto, digamos, en este tipo de transmisión por vía respiratoria aérea es que una persona al hablar puede emitir gotitas menos o más pequeñas que 5 micras, y estas gotas pueden pulular en el medio ambiente y pueden distribuirse o viajar a grandes distancias. O
las gotas se pueden secar en el medio ambiente y el germen se aerosoliza y puede transmitirse a otra persona que esté por encima de 2 o 3 metros de distancia. Es lo que sucede con la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Las gotas tienen un diámetro menor de 5 micras y son generadas desde una persona fuente, desde un paciente, desde un enfermo. Durante la respiración, el habla, exceso de tos y estornudos. La transmisión ocurre cuando las gotas generadas menos de 5 micras de una persona infectada y que contienen gérmenes se resecan y permanecen suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo. Por ejemplo, si en este ambiente hubiera una persona con tuberculosis que tosiera en estos momentos y que no se cubriera o no usara algún tipo de protección, podría contaminar todo el área. Y cualquiera de nosotros que podemos ser susceptibles, podemos contagiarnos activamente de tuberculosis. Desde yo que estoy acá en la primera fila o hasta la última persona al fondo de la habitación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tos o este germen contenido en estas gotitas menos de 5 micras, al secarse se aerosolizan y se suspenden en el aire, pudiendo ser transmitidas a otra persona, ¿no? Estos gérmenes pueden dispersarse ampliamente por corrientes de aire y ser inhalados por otra persona, dentro de la misma habitación o a distancias mayores dependiendo de los factores ambientales. Por lo tanto, se requieren medidas especiales de manejo de aire y de ventilación. Esto es importante. Las medidas que se requieren, por ejemplo, en principio, las precauciones estándar, como les repetí, nuevamente siendo aplicadas siempre y todo el tiempo. Idealmente el paciente debe hallarse en una sola habitación, una habitación personal, habitación individual. Esta habitación no solamente debe ser solo para este paciente, sino también que tenga una presión de aire negativa. Quiere decir que tenga extractor de aire. Todo el aire respirado en esa habitación tiene que extraerse y ser expelido hacia la superficie. Además de que tenga extractor de aire, tiene que tener un intercambio o un filtro de aire que realice extracciones de 6 a 12 cambios de aire por hora. Mínimamente se recomienda que tenga 6 extractores de aire por hora, o sea que cada más o menos 10 minutos extraiga el aire y sea, digamos, distribuido a otra zona diferente, ¿no? A la superficie. La descarga directa del aire al exterior o filtrado de alta eficiencia, que son los filtros EPA. De la habitación monitorizado a través de que el aire circule a otras áreas del hospital. Mantener la puerta de la habitación cerrada, lógicamente, y el paciente dentro de una habitación y desconexión del aire acondicionado, lógicamente, también, ¿no? El aire acondicionado hace todo lo contrario, permite que se aerosolice o se movilice las partículas dentro de una misma habitación, ¿no? Lógicamente que esto es sumamente costoso y el mantenimiento de la misma forma. Por eso es que normalmente estos tipos de disposición de habitaciones se restringe para pacientes con tuberculosis y pacientes inmunosuprimidos del tipo de trasplante de médula ósea. En el Hospital Revalidati, que es el hospital donde yo trabajo, los ambientes de, como le decimos, habitaciones burbuja, porque esto funciona como una habitación burbuja, es exclusivamente para pacientes con trasplante de médula ósea, en los cuales sus defensas son sumamente bajas y que requieren estar en un ambiente totalmente privado de infecciones, ¿no? Ni siquiera en el Revalidati tenemos estas habitaciones para pacientes con tuberculosis, ¿no? Sé que el Hospital 2 de Mayo, en la Sala Santa Rosa, en el segundo piso, tienen este tipo de pacientes, este tipo de habitaciones, pero ya hace como 4 o 5 años no le hacen mantenimiento por lo costoso que es, ¿no? Ese es un problema, lógicamente, ¿no? La protección respiratoria, se recomienda el uso de protectores respiratorios o respiradores N95, que son las mascarillas verdes que ustedes tienen, que conocen, y que no se llaman mascarillas, se llaman respiradores, ¿no? Estos respiradores son útiles para evitar el contagio de la persona que lo usa con estas partículas menos de 5 micras. Protege hasta el 95% o filtra hasta el 95% del aire, ¿no? Por lo tanto, brinda una protección importante respecto a la prevención de la transmisión de estas infecciones, ¿no? El transporte de pacientes, lógicamente las mismas recomendaciones, limitar en lo posible, si es que se va a movilizar, hacerlo por ascensores exclusivos, para minimizar la dispersión de partículas.
el transporte en ascensor exclusivo para estas personas y la recepción de visitas, especialmente con uso de estos respiradores N95, ¿no? Mantener la puerta cerrada, especialmente por la aplicación de estos extractores de aire, el lavado de manos siempre, el uso de respirador N95, el higiene diaria de la habitación del paciente y no es necesario la vajilla descartable, como les expliqué, ¿no? Enfermedades que se previenen de aislamiento aéreo. ¿En qué enfermedades está recomendado el uso de respiradores N95? En estas enfermedades. Sarampión, que ahora hace poco ha habido un brote de sarampión nuevamente en el Callao, en una persona adulta. El sarampión se transmite rápidamente de persona a persona. Y la única forma de prevenir los ambientes hospitalarios es con uso de respiradores N95. La varicela de la misma forma. La tuberculosis, la rubiola y el herpes zóster, que el herpes zóster no es otra cosa que la varicela, que es lo mismo, también se transmiten. Son pocas enfermedades en general que son transmitidas por vía aérea, ¿no? Sarampión, varicela, recuerden, tuberculosis y rubiola. El aislamiento aéreo de sarampión genera estas lesiones en la piel normalmente. El detalle es que el sarampión disminuye las defensas y genera coinfecciones por estos gérmenes de mucha morbilidad y mortalidad, especialmente en menores de 1 año. La varicela, que genera estas lesiones en la piel, tipo vesículas, también se transmite rápidamente, no solamente por contacto con estas secreciones, sino también por la saliva que se emite o que emiten las personas o los pacientes al estar enfermos. La rubiola igualmente, que en general en los niños no generan ningún tipo de patología posterior ni complicación. El problema son en las gestantes que se contagian y en los niños que nacen de estas gestantes. El herpes zóster, que es la reactivación de la varicela, que en términos exactos es exactamente lo mismo que la varicela. Y la tuberculosis, que ya, bueno, ustedes conocen, ¿no? Es el ejemplo típico de protección con estos respiradores N95. La transmisión por vehículos comunes se aplica cuando los organismos se transmiten por comida, agua, medicamentos, artículos y equipos contaminados. La prevención está relacionada básicamente a la higiene, y esterilización y desinfección, ¿no? Ha habido casos en general, hace como que 10 años más o menos, habían ciertas partículas de hongos en algunas ampollas de esteroides, de corticoides, que fueron empleados en pacientes con leucemia en Estados Unidos. Hubo un brote intrahospitalario de meningitis por este hongo, que generó lógicamente la muerte de todos los pacientes, ¿no? Es raro, pero puede darse. Inclusive en Estados Unidos, en un ambiente tan desarrollado como ellos, pueden tener este tipo de infecciones, ¿no? Por contaminación, por vehículos comunes. La transmisión por vectores, que en general no es considerado de relevancia y depende de la presencia de algunas patologías de enfermedades de ciertas zonas tropicales, ¿no? Por ejemplo, la transmisión de vectores como de malaria, dengue, fiebre amarilla, leishmaniosis, que requieren un tipo de parásito normalmente o artrópodo o insecto que transmita a través de picaduras o mordeduras estas infecciones. Pero en general, de todas formas, se le recomienda la clasificación dentro de estos tipos de enfermedades que puedan ser transmitidas en ambientes hospitalarios, ¿no? Recuerden que para la implementación es necesario el compromiso institucional, medidas administrativas recomendadas desde el primer nivel, el compromiso del equipo, el compromiso de todos, desde el médico, desde la enfermera, el técnico y el personal, digamos, los familiares, el paciente, inclusive hasta el señor que vigila la puerta, los vigilantes, ¿no? O sea, el compromiso debe ser de todos, ¿no? Trabajo en equipo, trabajo en mejora de procesos y recursos disponibles, ¿no? Que sean, digamos, medidas sostenibles en el tiempo, con un adecuado, digamos, dinero para mantenimiento. Por ejemplo, lo que sucede en el Hospital 2 de Mayo, como les expliqué, ¿no? Se han implementados estas habitaciones con extractores de aire para transmitir o evitar la transmisión de infecciones por vía aérea, pero que sean también, que tengan estos mantenimientos adecuados para permitir que funcionen, ¿no? Si no, no sirve de nada, ¿no?